¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos haciendo videos de composición de funciones. Esta es nuestra segunda parte, es nuestro segundo video, ¿sí? Fíjense que acá de nuevo tenemos un enunciado similar al que habíamos tenido en el primer video, que si no lo vieron se los recomiendo porque ahí está más o menos lo que sería el concepto de la composición de funciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que en el video anterior nosotros dijimos que para que se pueda realizar la composición de f compuesta con g, ¿qué tenía que pasar? Esto se puede hacer si la imagen de la función g, ¿sí?, de la segunda, está incluida dentro del dominio de la función f, de la primera función, ¿sí? ¿Qué va a tener que pasar? Fíjense que esto es muy importante, porque si yo quiero hacer f compuesta con g, tiene que pasar que la imagen de la segunda tiene que estar incluida en el dominio de la primera. Pero si quiero hacer g compuesta con f, ¿qué va a tener que pasar? Esto se puede hacer solo si la imagen de la segunda está incluida en el dominio de la primera, ¿sí? Ustedes piénsenlo de esa manera, porque no es lo mismo componer f compuesto con g que g compuesto con f, ¿sí? Acá tenemos dos composiciones distintas y las condiciones van a ser distintas, ¿sí? No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar para hacer la composición? Vamos a hacer la primera composición, ¿sí? Para la primera tenemos que hacer f compuesta con g. Esta es nuestra primera composición. Vamos a ponerla acá, la condición, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para poder hacer f compuesto con g? Tiene que pasar que la imagen de g, entonces vamos a mirar, ¿quién es la imagen para la primera composición? ¿Quién es la imagen de g? Fíjense que al ser una función lineal, la imagen son todos los reales. O lo que es lo mismo, de menos infinito a más infinito, ¿sí? Uno lo puede mirar así o así, es lo mismo. Ahora, ¿quién es f de x? Es una función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática agarra un número y lo eleva al cuadrado, y a ese le suma 1, ¿sí? Ahora me fijo, ¿puedo agarrar cualquier valor de este conjunto de la imagen de g, ponerlo en la x y elevarlo al cuadrado? Sí. Fíjense que no hay problema. Si pongo un negativo acá, aunque sea muy grande, un menos 100, lo puedo elevar al cuadrado. Me sale un número. Y a ese número le puedo sumar 1. Si pongo 0, lo puedo elevar al cuadrado y le puedo sumar 1. Si pongo números positivos, lo puedo elevar al cuadrado y le puedo sumar 1. Si pongo decimales, si pongo irracionales, a cualquier cosa puedo elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La imagen de g es esta. Y el dominio de f, ¿quién es? También todos los reales, ¿sí? O sea, de menos infinito a más infinito. ¿Está este conjunto de menos infinito a más infinito incluido en los reales? Sí, son el mismo conjunto, son idénticos. Entonces, sí puedo componer, ¿sí? Y para componer, no vamos a hacer esa tablita que hice yo en el primer video. Eso era a modo explicativo para entender el funcionamiento. Lo que vamos a hacer, la composición propiamente dicha, vamos a componer, vamos a mezclar sus fórmulas, ¿sí? Vamos a poner esta fórmula g adentro de la función f. Y ahora vamos a ver el paso a paso de cómo se hace. Habíamos dicho que f compuesta con g era lo mismo que hacer f de g de x, ¿sí? ¿Qué significaba? Si a nosotros nos daban, por ejemplo, ¿sí? Acá le vamos a hacer un ejemplito recordatorio como para entender. Si a nosotros nos dicen f de 3, ¿qué hacemos con f de 3? Agarramos el 3 y lo ponemos en la función f, ¿sí? O sea, esto sería hacer 3 al cuadrado más 1. Y de acá sale un numerito que es 10. 3 por 3, 9, más 1, 10. ¿Qué pasa si a mí me dicen, bueno, en vez de f de 3, hace f de y ahora? ¿Qué tengo que hacer con esta letra i? Ponerla en el lugar de las x y hacer las operaciones que me dicen. Y al cuadrado más 1, ¿sí? En este caso cambié la variable nada más. Ahora, ¿qué pasa si me dicen hacer f de g de x? Bueno, voy a agarrar la fórmula de la g, que en este caso es una función lineal, y lo voy a poner ¿a dónde? En la función f, adentro de las x, ¿sí? Voy a reemplazar por todo lo que es fórmula de g y lo pongo adentro de la función
f en las x, ¿sí? O sea que todo esto va a tener que venir a parar aquí adentro, ¿sí? Si acá hubiese tenido más de una x, en cada lado donde aparezca la x voy a poner la formulita de g, ¿sí? Entonces, la composición, ¿cómo queda? Acá dice x al cuadrado. Bueno, no pongo más x al cuadrado. ¿Pongo a quién? A g. ¿Quién es g? 3x más 4. Y como acá decía al cuadrado, a esto lo elevo al cuadrado y acá dice más 1. Bueno, le sumo 1. Y eso es f compuesto con g, ¿sí? ¿Qué hice? Puse a la fórmula g adentro de la fórmula de f, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero no es. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ustedes fíjense que van a ver una o dos veces el video y se va a entender, ¿sí? Esto se termina acá y ya está la composición hecha, ¿sí? Ahora, ¿podemos escribirlo o seguir operando de otra manera? Sí. Fíjense que acá esto es el cuadrado de un binomio. Podemos desarrollar el binomio, ¿sí? Y obtener la formulita. Vamos a hacerlo simplemente para ver que se puede seguir. Pero si nosotros queremos terminar acá, la composición está lista, ¿sí? Bueno, ¿cómo era el cuadrado? De paso, repasamos el cuadrado de un binomio. Si este fuese nuestro término A, ¿sí? Y este fuese nuestro término B, el cuadrado del binomio, vamos a poner otro recordatorio por acá, ¿sí? Porque a veces esto es lo que uno no se acuerda. A más B al cuadrado era hacer ¿qué? El primer término A al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Me quedó chico mi cuadrito. Se los copio de nuevo acá. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Esto es una regla memotécnica, ¿sí? Que ahora después vamos a hacer un videito en particular a ver de dónde sale, pero por lo general ayuda a saberla, ¿sí? Como el SOHCAHTOA en funciones trigonométricas, bueno, igual. Entonces, ¿cómo hacemos este cuadrado del binomio? Él dice el primer término al cuadrado. El primer término es 3x. Bueno, elevo 3x todo al cuadrado más el doble producto. Ese doble producto es 2 por, el primero por el segundo, 3x por 4, más 4 al cuadrado. Y eso es hacer esto del paréntesis. No se olviden de bajar el 1, porque ese 1 forma parte de la composición, ¿sí? Acá estamos siguiendo con esta composición. Ahora, 3x al cuadrado es 3 al cuadrado, 9, y x cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá tengo un término largo, que es una multiplicación. Digo 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, más 4 al cuadrado, 24x, perdón, me comí la x, ¿sí? Fíjense que este 3x tiene una x, entonces va la x, más 4 al cuadrado 16 más 1. Podemos terminar esto diciendo que esto es 9x al cuadrado, más 24x, más 16 más 1, 17. Y esta sería mi función compuesta f con g, ¿sí? F compuesta con G sería esto. Si en algún momento nos piden hacer una composición, tenemos que entregar una formulita, ¿sí? Esto es una nueva función. Componer funciones es buscar una nueva función que relacione dos funciones, ¿sí? Donde la que está segunda, acá en la escritura, va a venir adentro de la primera, ¿sí? Bueno, esto es fue un poquito largo, digamos, el video, pero yo creo que si ustedes lo miran y lo vuelven a mirar y se ponen a practicar, esto se va a entender. No se olviden de hacer este análisis, ¿sí? En este caso hicimos F compuesta con G. En el tercer video vamos a hacer G compuesta con F, vamos a analizar si se puede o no, ¿sí? Y después de analizarlo vamos a hacerlo. También vamos a hacer ejercicios de parciales, vamos a hacer ejercicios del CBC, vamos a hacer ejercicios de otras universidades, y si ustedes tienen alguno en particular que no les salga, lo pueden mandar a la página Puras Matemáticas, ¿sí? En Facebook, o si no, también me pueden dejar en los comentarios acá del video. Los invito a suscribirse si sienten que esto les sirve y no quieren perderse los videos, ¿sí? Para estar al tanto voy a estar subiendo más videos de estos temas. Suscríbanse y si quieren calificar el video con un me gusta, o bueno, si no les gustó también vale, lo pueden hacer. Les agradezco mucho por mirar el video y cualquier comentario no duden en escribirme. Les envío un saludo, como siempre les pido que practiquen mucho y cualquier cosa consulten. Hasta el próximo video, chicos.